Hay una historia entre ustedes. Quien la busque, la encontrará. Muah era un beduino nómada. Un día se vio obligado, por la celeridad que se le presentó, de realizar un viaje, pero no podía elegir la mejor ruta. Bordeando las montañas, teniendo algo de sombra, soportando mejor el calor sofocante del desierto. No, al tener tanta prisa, tuvo que elegir el camino más recto y el menos recomendado. Además, no le acompañaba nadie. Tendría que hacerlo solo, junto a su camello. Así que preparó bien el camello, llenó varias bolsas de agua en piel de camello y se puso rumbo a su destino, que era de Tinduf a el Asl, a la madre de la miel. Era un día entero de viaje. Así que solo le acompañaba la sombra de su camello y el silencio del desierto. Pero después de unas horas de camino, de repente apareció un viento tremendamente fuerte. Muah, aunque tenía mucha experiencia en diferentes temporales, como este viento nunca lo había vivido, nunca lo había experimentado. Era tan fuerte que empezó a sentir miedo. Y estaba incluso planteándose volver tras sus pasos, pero era muy importante hacer ese viaje. Así que, casi como un loco, se fue hacia el centro de ese viento. No era cualquier viento. Ese viento en el desierto le llamamos siroco. Es tan poderoso que alcanza velocidades superiores a 100 kilómetros la hora. Y es tan peligroso que incluso se adentra en las viviendas, destruye todo lo que es mecánico. Pero aún a sabiendas de todo esto, no se dio la vuelta. Se metió en la profundidad de ese viento y cuando lo atravesó, curiosamente, toda esa tempestad había desaparecido y se convirtió en calma. No se lo podía creer. Levantó sus manos hacia el cielo dándole las gracias a Dios, porque creyó que todo eso solo podía venir de algo supremo. Pero cuando se estaba quitando de su turbante toda la arena que se había depositado en su rostro, en su cabeza, en sus hombros, sacudiéndose todo, observó que en el fondo había como una figura humana, como enterrada. Pensó que era un espejismo, no podía ser cierto, pero cada vez que se acercaba más a ese lado, comprobaba que sí, era lo que había pensado.
y, sacudiendo un poco, vio que se trataba de un anciano. Y se movía. Afortunadamente estaba vivo. Lo miró y le dijo: «Pero, ¿qué haces, anciano, aquí?» Y vio que a su lado estaba el camello del anciano. Y el anciano alzó la vista, miró al joven y solo pudo pronunciar: «¿Eres tú?» Y el joven se sonrió y pensó: «Pues sí que soy famoso, que hasta este anciano me reconoce». Pero notó que no podía hablar con el anciano, así que no perdió el tiempo y le dijo: «¿Hacia dónde vas, anciano?» El anciano dijo que iba a Ain Saleh, el buen manantial. Se preocupó porque eso significaba un largo viaje. Para él suponía como unos 4 días, para el anciano podía ser mucho más. No le quiso preguntar la razón de su viaje y el anciano le dijo que se había quedado sin agua, que la había perdido. Se inquietó porque si compartía su agua con el anciano, él podría correr también peligro. Pero en el desierto lo último que se pierde es la generosidad. Así que no lo dudó, porque pensó que más importante que su viaje era la vida de esa persona. Así que le dio el agua y cuando lo puso de pie y lo sentó sobre su camello, le indicó el camino correcto a Ain Saleh. Y antes de marcharse, el anciano se giró y le dijo a Muah: «Algún día la baraka, la suerte divina, se te presentará en el desierto». Muah vio cómo se perdía el anciano en el horizonte y él siguió su camino también. Afortunadamente pudo llegar a el Asl y no compartió con nadie lo que había vivido. Así que dejó pasar el tiempo. No se hizo rico, pero tampoco se hizo más pobre. Su humilde vida le dio para cuidar a su familia, para tener el tiempo correcto. Y un día, estando en Tinduf de nuevo, le llegó la noticia que su hijo, su pequeño hijo, estaba gravemente enfermo. Así que no tenía más remedio que dejar todo e ir a su búsqueda. Pero tenía que ir a buscarlo a Ain Saleh, el mismo lugar donde hacía 3 décadas había mandado al anciano que ayudó. No lo pensó 2 veces. Era más importante la vida de su hijo. Así que se marchó. Después de haber preparado su camello, haber llenado varias bolsas de agua, e iba tan preocupado en llegar a tiempo para salvar a su hijo, que encima del camello, sin prestar mucha atención, se le cayó una bolsa de agua. No le dio tiempo de bajarse y recuperar ese agua porque cuando ya estaba casi en el suelo, la bolsa se había vaciado completamente. Y solo le quedaba otra bolsa, pero no era suficiente para el largo viaje. Y sabía que su vida tal vez no valdría para encontrar
el tiempo y salvar a su hijo. Y además se le presentó el viento del siroco. Así que lo único que le quedaba era postrarse en la propia arena y a modo de plegaria a su Dios, a su supremo Dios, rezó. No le quedaba otra. Y pensó que pobre de su hijo, que no le iba a ayudar. Pero en medio de esa tormenta, de ese viento tan feroz, apareció una figura humana. Muy anciano. Levantó la vista y vio que se trataba de un joven. Y cuando lo tuvo más cerca, reconoció a ese joven. Era su misma imagen de él hacía 30 años. Así que Muh le dijo, tembloroso, ¿Eres tú? Y el joven se sonrió y dijo, tan famoso soy que me has reconocido. Pero Muh no tenía fuerzas para tener conversaciones banales. El joven se dio cuenta que el anciano estaba bastante cansado y le preguntó que a dónde iba. Y Muh anciano le dijo que iba a Ain Saleh y se había quedado sin agua. El joven estaba dudando si compartir su agua o no, pero Muh anciano sabía la decisión que tomaría ese joven, porque era él mismo con la misma duda que había tenido hacía 30 años. El joven, sin dudar, le dio el agua, compartió el agua y además le indicó la ruta correcta a donde tenía que ir. Muh, después de haber bebido unos sorbos y haberse subido a su camello, cuando se puso en marcha, se giró hacia el joven y le dijo, hijo mío, algún día la baraka se te presentará en el desierto. Y se marchó. Y después de varios días de camino, Muh anciano llegó a su destino y salvó a su hijo de la enfermedad. Y una noche, sentados entre las dunas, Muh les contó a todos sus amigos y vecinos y allegados lo que les sucedió. Y todos, perplejos, se quedaron maravillados, porque todos creyeron que Muh no se había encontrado con un ser humano, se había encontrado con un ángel, con un espíritu que fue el que le salvó. Desde ese día, Muh tiene el convencimiento de que el desierto es el lugar donde uno se encuentra a sí mismo. Y me puse mi calzado nuevo, anduve de aquí para allá y se me rompió. Que han llevado y traído pasajeros y viajeros han sido también testigos de increíbles historias, de extraordinarias apariciones y de lugares encantados. Esta es la historia de Napoleón, el explorador de los 7 mares, el conquistador de las más altas cumbres que jamás llegó a conocer. Napoleón, o Napo, como le decían allá en la vereda La Huaca del corregimiento La Fortuna, era un niño de unos 9 años que vivía en una finca de potreros, jardines, bosques y caminos. Napoleón vivía allí con su papá, quien a la muerte de su mamá se tuvo que encargar de la crianza del muchachito. «Napoleón, ¿ya le dio de comer a las gallinas?» «Sí, papá». «Napoleón, ¿ya recogió las mazorcas de la cementera?» «Sí, papá, las recogí esta mañana bien temprano cuando usted me lo ordenó». «¿Y sí sería que ya amarró el ternero para que no se siga mamando la leche de la vaca?»
Sí, papá, ya está bien amarradito. ¿Y la flor en el jardín de atrás, ya las regó? Sí, papá, ya las regué temprano. Ah, Napoleón, no se le olvide abonar los naranjos antes del mediodía y espantar a los perros de las cantinas de la leche. No, papá, no se me olvidará. Acuérdese que el otro día los perros se orinaron en la leche y la echaron a perder toda. Y eso fue por culpa suya, Napoleón, por no estar pendiente de sus cosas. Sí, papá, fue culpa mía. Napoleón, hay que espantar las palomas para que no se sigan cagando en la ropa tendida. Sí, papá, ya mismo voy a espantarlas. Entonces, ¿qué hace ahí parado con las manos entre los bolsillos? Vaya a hacer sus cosas. Pero antes, vaya al aljibe y traiga 2 múcuras de agua para el almuerzo. Que mire que van a ser las 10 de la mañana y no hay ni una sola gota de agua para el almuerzo, Napoleón. Al aljibe ya mismo voy, papá. Y Napoleón recogió las múcuras, las montó sobre el burro y se fue para el aljibe. Pero antes de llegar al aljibe, se entretuvo por el camino, contando hormigas coloradas, correteando mariposas de colores por el campo, trepándose a los palos de mandarinas, hablando con su burro sobre las cosas que le gustaría hacer cuando fuera grande. Y en esos menesteres, se le fue el tiempo. Se le fue el tiempo hasta que se acordó del mandado de su papá y se bajó para el aljibe. Cuando llegó al aljibe y se agachó para llenar la primera de las múcuras, un brillo extraño llamó su atención. Era una moneda dorada y brillante que yacía en el fondo del pozo. Napoleón intentó coger la moneda con la mano, pero no la alcanzó. Intentó alcanzarla con una varita, pero tampoco lo logró. Entonces se quitó los zapatos, se remangó los pantalones, se metió al pozo, la sacó y se quedó maravillado viendo el brillo de aquella hermosa moneda. ¡Qué bonita!, dijo Napoleón, se la voy a regalar a mi papá. Pero ¿cuál no sería su sorpresa cuando al mirar de nuevo al pozo se dio cuenta que una moneda idéntica a la anterior había aparecido en el mismo lugar? Y también la sacó. Y cuando la sacó, una tercera moneda apareció y por supuesto también la sacó. Y cuando la sacó, otra moneda apareció y así sucesivamente. Napoleón estaba encantado con lo que le estaba pasando, así que llenó las múcuras, no con agua, no señor, las llenó con las monedas que iba sacando del pozo. Y también llenó sus bolsillos. Y ese Napoleón se fue caminando con su burro y casi no podían caminar de lo pesados que iban. Todo este oro será para mi papá, pensó Napoleón, para que yo tenga que trabajar tanto y le quede tiempo para jugar conmigo y hasta podré ir a la escuela a estudiar donde dicen que hay una hora del día en donde los niños no hacen otra cosa que jugar. Y se fue cantando de lo feliz que estaba para su casa. Pero cuando llegó a su casa, ya era el mediodía, su papá estaba hecho una fiera. Napoleón, ¿dónde carajo se había metido? Le dije que trajera las múcuras de agua para el almuerzo y mira que ya es más del mediodía. Voy a tener que darle una tunda, Napoleón, para que aprenda a respetarme, a hacerme caso de una vez por todas. ¿Cuántas veces le he dicho que el día no alcance para hacer todas las cosas que hay que hacer? Y Napoleón no hallaba cómo contarle a su papá sobre su descubrimiento. Las palabras se le atoraban en la garganta, los ojos querían ayudarle, pero la correa que su papá ya levantaba en su mano derecha le aconsejó que lo mejor era correr, porque la cosa se iba a poner muy, pero muy fea. No me corra, Napoleón, no me corra, venga para acá porque más encima le doy. Este pedazo de vergajo va a tener que aprender a hacerme caso. Venga para acá, Napoleón. Y antes de que el papá le propinara el inmerecido castigo, Napoleón atinó a decir, es que me encontré un tesoro, papá. Tesoro es el que le voy a dar, condenado, si sigue desobedeciéndome. Es en serio, papá, me encontré un tesoro. A ver el tesoro que el niño explorador se encontró, porque donde sea otra de sus pendejadas, vas a ver de quién es hijo. Y Napoleón dejó caer a los pies de su papá manotadas y manotadas de monedas doradas que iba sacando de sus bolsillos y de las múcuras que seguían montadas en el lomo del burro. ¿De dónde, hijuepuerca, sacó todo esto, Napoleón?, preguntó desconfiado el señor. Del aljibe, papá, y son todas para usted, dijo Napoleón. El papá de Napoleón no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Se amarró de nuevo los pantalones, lo cogió bruscamente del brazo y le dijo que lo acompañara al aljibe para ver si era cierto lo que le había contado. Porque donde no sea cierto, Napoleón, donde no sea cierto, ni le cuento lo que le va a pasar. Y era cierto. Era cierto, cuando llegaron al aljibe, el papá de Napoleón vio en el fondo del pozo una moneda dorada y brillante y sin pensarlo 2 veces, ¡bum!, se metió a sacarla. Y cuando la sacó, otra moneda apareció. Y cuando sacó la segunda, una tercera apareció. Y cuando sacó la tercera, otra apareció y así sucesivamente. ¡Soy rico, Napoleón! ¡Muy rico!, gritaba el señor.
Napoleón pensó que su papá se había vuelto loco, pues sacaba y sacaba monedas, se las metía en los bolsillos, sacaba monedas, se las metía en los bolsillos y no dejaba que él lo ayudara. Pero cuando el Señor fue a descargar las monedas, fue a salir del pozo para descargar las monedas, se dio cuenta que estaba tan pesado, pero tan pesado que no podía salir del pozo. Así que le dijo a su hijo: ayúdame a salir del pozo, Napoleón, ayúdame a salir. Y Napoleón le extendió una mano y con un gran esfuerzo sacó a su papá. Pero ¿cuál no sería su sorpresa cuando al mirar de nuevo al pozo, un papá idéntico al suyo había aparecido en el fondo? Napoleón no sabía qué hacer, estaba desconcertado. Habían dos papás idénticos, no sabía cuál de los dos era el verdadero. Así que se le ocurrió una idea y le dijo al segundo papá: si quiere que lo ayude a salir, tendrá que prometerme que hará lo que yo le pida. Ay, Napoleón, no estoy para juegos, no estoy para pendejadas, ayúdeme a salir del pozo. ¿Es en serio, segundo papá?, dijo Napoleón. Si quiere que lo ayude a salir, tendrá que prometerme que jugará conmigo cuando yo se lo pida. Está bien, Napoleón, jugaré, pero ayúdame a salir del pozo. Y Napoleón lo ayudó a salir, lo sacó. Y cuando lo sacó, un tercer papá apareció. Y Napoleón estaba aún más desconcertado que antes. Y se le ocurrió decirle: si quiere que lo ayude a salir del pozo, tendrá que decirme que me quiere. Y el tercer papá le dijo: lo quiero, Napoleón, usted es lo que más quiero en la vida, pero ayúdeme a salir del pozo. Y lo dijo con una voz revestida de ternura, y Napoleón lo sacó. Y cuando lo sacó, un cuarto papá apareció. Pero Napoleón ya tenía los tres papás que siempre había querido tener: el que le prodigaba el sustento diario, el que sacaba tiempo del trabajo para jugar con él, el que le decía palabras bonitas que le alegraban el corazón. Así que a ese cuarto papá lo dejó metido en el fondo del pozo, pues pensó que así como a su papá le costaba trabajo lidiar con un solo hijo, a él le iba a costar mucho lidiar con más de 3 papás. Así que lo dejó ahí y a nadie le contó el secreto del lugar en donde está ese aljibe con aquel pozo encantado. ¿Te gustó el show? A mí me encantó. No olvides comentar, darle like y compartir. Sigamos disfrutando de Abra Palabra 2020, el valor de la palabra.